Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, recibe toda la gloria en este día. Te agradecemos el cuidado y el amor que tienes cada día de nuestras vidas. Y venimos delante de ti con un corazón agradecido. Gracias por esa salvación tan grande que hemos recibido solo por tu gracia a través de la obra suficiente, completa de Jesús el Cristo en la cruz. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Padre, que en este tiempo estés quebrantando toda obra de la oscuridad, que intenta venir a nuestras vidas con temor, con inseguridad, con ansiedad. Padre, danos tu verdadera paz y que sea el mejor tiempo para mirarte solo a ti, para cerrarnos de manera segura al pacto eterno de Jesús el Cristo. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Y en este día, la palabra eterna que el Señor nos da y que Él por su gracia cumple, la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, los versículos del 41 al 47. Y vamos a leer todos juntos la preciosa palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Tú siempre por tu gracia nos das tu preciosa palabra, que es espíritu y vida. Gracias porque a través de ella podemos escuchar tu voz, podemos ver esa dirección concreta que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Podemos recibir la sanidad, el poder, para ser testigos en cada lugar que tú nos has puesto por tu gracia, para que alumbre la luz del Evangelio, para que la oscuridad sea quebrantada. Padre, utilízanos para transmitir este Evangelio especialmente a la siguiente generación, que ellos puedan estar levantándose como la cumbre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesús el Cristo ha consumado todo. Él en la cruz venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Él resucitó y tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso ciertamente en Cristo tenemos todo, estamos completos. Dios nos ha bendecido y nos ha dado toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero
no estamos siendo testigos, no estamos compartiendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque vienen problemas y nos desanimamos. Cuando estamos contentos, pues estamos orando, tomando la palabra, pero cuando vienen problemas, la realidad es que nos sentimos mal, nos movemos, viene la incredulidad y nos desanimamos, ¿verdad? Porque sin darnos cuenta no estamos aferrándonos solo a Jesús el Cristo, no estamos entendiendo ese valor, lo precioso que es este Evangelio, que es verdaderamente la solución. Pablo, por gracia de Dios, él pudo declarar en Filipenses 3:8 que antes que las riquezas humanas que él tenía, que eran muchas, antes que su sabiduría, su poder intelectual, que también era mucho, antes que todo lo que tenía humanamente estaba el conocimiento de Cristo, que todo lo demás comparado con el conocimiento de Cristo era como basura. Él realmente entendió el valor, pero nosotros sin darnos cuenta creemos en Cristo, pero estamos poniendo el valor en otras cosas. Por eso seguimos viviendo un poco en el yo, buscando cosas materiales, buscando el éxito humano. No funciona. Por eso, para tener verdadera victoria, es muy importante que estemos relacionándonos con Dios. El Evangelio no es una religión, es una relación. A través de Jesús el Cristo, ya tenemos el camino abierto, Dios está con nosotros y podemos relacionarnos con el Dios vivo. Por eso, si estamos entendiendo y sobre todo relacionándonos con Dios cada día, disfrutando que Dios vivo está con nosotros, ya está. Ahí tenemos nuestro deleite, nuestra felicidad, nuestro tesoro. Si realmente es ese, ya está, nada nos puede mover, porque cuando nuestros tesoros están en el cielo y no en esta tierra, ahí Satanás no puede entrar, ¿verdad? Ahí las polillas no pueden estar estropeando nada. Por eso tenemos que estar disfrutando de las cosas eternas. Eso nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Para ello, tenemos que estar relacionándonos con Dios. Muy importante. Si yo puedo disfrutar cada día 24 horas de relacionarme con Dios, los problemas no serán problemas, serán respuestas. Las dificultades no serán dificultades, serán la mejor oportunidad. Y las crisis serán el mejor momento para poder gozar de la plenitud del Espíritu Santo, para ver cómo Dios abre puertas y su nombre es glorificado a través de esas mismas crisis, dificultades. Por eso vemos la vida del remanente José. Él, la verdad, tenía un problema bien grande. Quizás nosotros nunca tendremos que estar viviendo un problema semejante. Él fue vendido, ¿por quién? Por sus hermanos. Que uno lo vendan debe ser algo terrible, pero que además sean tus propios hermanos, eso debe de doler, ¿verdad? Y tener que perder esa condición de ser libre, ser como un animal, un esclavo, eso es terrible. Ser llevado a otra nación, apartado, separado de tu familia, eso no es cualquier cosa. Lo normal para una persona es que hubiera caído en desánimo, poco a poco en depresión, hubiera querido, a lo mejor, pues terminar, ¿verdad? Era muy difícil. Pero José, él podía incluso, en medio de esa gran dificultad, disfrutar. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien cómo relacionarse con Dios. Él 24 horas disfrutaba de Dios vivo que estaba con él. Por eso podemos leer en Génesis 39, versículos 1 y 2. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio.
Él era esclavo, mas Jehová estaba con José. Y fue que varón próspero. ¿Cómo siendo un esclavo en esa dificultad máxima podía ser un varón próspero? La llave es, mas Jehová estaba con José. Él se relacionaba, disfrutaba cada día 24 horas que Dios, que es vivo, que es todopoderoso, estaba con él. Por eso ese problema no era un problema, era una oportunidad, era el camino para cumplir el plan absoluto de Dios. Por eso él era próspero en medio de la máxima dificultad. Y si aprendemos, si disfrutamos a relacionarnos con Dios, vamos a experimentar que Dios, en medio de la dificultad, vamos a ser esos varones prósperos, vamos a poder disfrutar y ser de bendición para otras personas. Pero no solo José, también vemos la vida del evangelista Pablo. Él también estaba en una situación límite. Había sido metido en la cárcel, era preso, sin haber cometido ningún delito, solo por compartir el evangelio, que es el mandato de Dios. Pero estando en la cárcel, dice en Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él se contentaba, no importa la situación, no importa la dificultad, él había aprendido a contentarse. ¿Dónde estaba el contentamiento de Pablo? En Cristo. En Cristo. Por eso él confesó en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo ya no existía el yo, el Pablo, ahora era Cristo el que vivía a través de él. Por eso él disfrutaba estando en Cristo, él se gozaba estando en Cristo, con Cristo era suficiente para él, no necesitaba nada más. Por eso no importa la situación física que él experimentaba, porque él se contentaba, tenía ese gozo del Espíritu, él podía disfrutar en medio de estar en la cárcel. Dijo un teólogo muy acertadamente que el preso no era Pablo, sino que la prisión estaba presa de Pablo. Porque con ese contentamiento, con esa fuerza espiritual, él era testigo, él pudo iluminar la luz del Evangelio en la cárcel y en todo el pretorio. Dice en Filipenses capítulo 1, en todo el pretorio, todos escucharon, los soldados, los que lo cuidaban, todos, que Jesús era el Cristo. Por eso ciertamente el secreto, la llave de los remanentes, es que sabían y disfrutaban de relacionarse con Dios cada día. Y nosotros también tenemos que ver, conforme a la palabra, cómo tenemos que estar relacionándonos con Dios. Jesús el Cristo es el único camino para poder relacionarnos con Dios. Las personas nacen sin saberlo separadas de Dios. Por eso no pueden relacionarse con Dios porque están separados y están en pecado y están totalmente dominados por Satanás. En ese estado, que es el estado que nacemos, realmente, humanamente, aunque nos esforcemos a través de las religiones, a través de nuestro esfuerzo humano, no funciona. Por eso Dios, por su gracia, Él nos dio el Evangelio. Jesús el Cristo vino. Él vino para poder solucionar el estar separados, el estar en pecado, el estar bajo el poder de Satanás. Y la única manera que Dios, por su gracia y su misericordia, estableció es sólo a través de Jesucristo. Por eso la palabra dice claramente en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. Solo hay un nombre. Ese nombre ha sido dado a los hombres. ¿Por quién? Por Dios. Es decir, Dios ha dado solo un nombre, para que a través de ese único nombre podamos realmente ser salvos. Solo el nombre de Jesús, que cumplió la obra de Cristo. Ahí habla de la unicidad de Jesús el Cristo. Solo Él, porque es el que Dios ha dado. Dios es perfecto. Él conoció
nuestro verdadero problema y Él dio la verdadera y la respuesta absoluta. Jesús el Cristo era una solución que costó. Fue un gran precio, ¿verdad? Dios se tuvo que hacer hombre y Él murió, y de muerte de cruz, que era la muerte más dolorosa, tuvo que cargar el peso del pecado, cargar la ira de Dios para poder salvarnos. Por eso realmente es la manera perfecta de Dios. Por eso Él estableció un único nombre. Mucha gente a lo largo de la historia ha dicho, yo soy el Salvador. Gente que eran religiosos, gente que eran poderosos soldados, generales, conquistadores. Yo soy el Salvador. Pero ciertamente ellos nacieron con ese pecado original, nacieron separados de Dios, en pecado bajo el poder de Satanás. Ellos no tenían ningún poder ni capacidad para salvar a nadie. Ellos necesitaban primeramente recibir esa salvación. Por eso ese Salvador tenía que cumplir unas características. La primera es que Él tenía que ser hombre, pero un hombre sin pecado original. Desde Adán y Eva, todos los hombres ya han nacido con pecado, hemos heredado el pecado. Por eso realmente la palabra dice, no hay justo ni aun uno. Por eso Dios, que es perfecto, Él, a través de una mujer virgen, se encarnó, y Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Él como hombre nació sin pecado original, nunca cometió pecado de acción ni de omisión. Él era justo, y Él que era sin pecado, era justo. El justo tuvo que morir voluntariamente por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso realmente el único a lo largo de la historia, el único hombre que ha cumplido esas características es Jesús. Y Él cumplió para poder salvarnos el trabajo de Cristo, lo cumplió en la cruz. Por eso allí en la cruz Él murió, derramó su sangre. Dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús está hablando claramente, yo soy el camino. No está diciendo, yo soy un camino más, ¿verdad? No. Dice, soy el camino, es un término absoluto. El camino que es verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que los otros caminos que se han inventado los hombres no son verdad. El único camino que es verdad y que nos da la vida, porque nos hace regresar a Dios, es Jesús el Cristo. Porque Él es el único que cumplía esas características y cumplió esa obra perfecta, suficiente y completa en la cruz. Él, como el verdadero profeta, nos abrió, porque estábamos separados, ese único camino para regresar con Dios y poder tener la verdadera vida y poder empezar a relacionarnos con Dios. También en la cruz, Él, como ese verdadero sacerdote, dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ciertamente, allí nos libró de los pecados, perdonó nuestros pecados, quebrantó todos los desastres. Por eso, como ese sacerdote, allí en la cruz, quebrantó todos los desastres de nuestra vida. Y de esa manera ya podemos estar a través de él relacionándonos con Dios. Y también cumplió esa obra del verdadero Rey. En 1 de Juan 3:8 dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son esas obras del diablo? El desobedecer a Dios, el estar separados de Dios, el estar viviendo en pecado, el estar siendo atrapados, totalmente conquistados, dominados por Satanás. Esas obras del diablo, Él como el verdadero Rey, realmente allí venció, tuvo la victoria. Por eso, solo a través de Jesús el Cristo, es la manera que las personas que están separadas de Dios puedan estar restaurando esa relación con Dios. Porque Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Y eso significa que es la evidencia que Él de verdad es el Cristo, que de verdad su sacrificio fue aceptado por Dios, que a través de Él, de manera cierta,
al poner nuestra fe en Él, al recibirlo en nuestras vidas, podemos recibir esa salvación tan grande. Podemos ser justificados, adoptados, santificados, solo a través de la obra completa de Jesús el Cristo. Por eso es la única manera, a través de Él, solo a través de Cristo, podemos relacionarnos con Dios. En 1 de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Qué somos ahora, amados? Hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. A través de Cristo, a través de recibirlo en nuestros corazones, a través de la fe, somos hijos de Dios. Hemos cambiado la identidad, tenemos una nueva autoridad. Ya un hijo es muy fácil poder relacionarse con su padre, es lo normal, es lo natural, ¿verdad? Que tengan una buena relación. Por eso solo a través de Cristo es la manera que las personas que están separadas de Dios puedan estar restaurando esa relación, esa nueva identidad, ser hijos de Dios y ya tener esa relación profunda con Dios. Dice en 1 de Juan 2, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ciertamente cuando nos convertimos a través de la fe en hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, la unción, y Él mismo nos enseña todas las cosas a través de la palabra. Él nos ilumina su palabra, nos guía, y Él obra cuando estamos orando en el nombre de Jesucristo. Por eso, a través de Jesús el Cristo es la única manera para poder empezar a relacionarnos con Dios. Y Felipe, el evangelista Felipe, él disfrutaba cada día. Disfrutaba hasta el punto que él fue uno de los primeros diáconos que aparece en Hechos capítulo 6. La característica de los diáconos es que eran personas de fe, personas llenas del Espíritu Santo. Y Felipe tenía esa relación profunda con Dios. Él tomaba la palabra cada día, oraba 24 horas y de esa manera disfrutaba que Dios vivo estaba con él. Por eso cuando se levantó una gran dificultad, fueron esparcidos a causa del martirio de Esteban. Dice que el Espíritu guió a Felipe a la ciudad de Samaria. Eso era un milagro. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos durante siglos no se hablaban, eran vecinos, pero ni se hablaban, se odiaban. Pero ahí, al ser lleno del Espíritu Santo, Felipe, ahí rompió todo límite, ¿verdad? Todo molde incorrecto, toda trampa. Y esas cosas, realmente necesitamos la sanidad para poder realmente tener la plenitud del Espíritu Santo y poder recibir la guía correctamente. Él la recibió y fue allí a Samaria, que era una ciudad llena de oscuridad. Felipe dice que empezó simplemente a compartir que Jesús es el Cristo. Versículo 5 dice que todos escuchaban unánimes, recibieron mucha gracia y a través de creer en Cristo, personas que estaban endemoniadas, personas que estaban enfermas, fueron sanados, fueron liberados y hubo un cambio total. Se transformó la ciudad con el Evangelio. Por eso el versículo 8 nos dice que había gran gozo en aquella ciudad. Fue transformada esa ciudad por el Evangelio a través de una persona, solo una persona que tenía esa relación con Dios. Por eso ciertamente tenemos que estar relacionándonos con Dios y estar como Felipe, compartiendo Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús el Cristo es el único camino para que las personas que están separadas vuelvan, regresen a Dios, salgan totalmente del pecado, salgan del poder de Satanás y se puedan convertir en hijos de Dios. Pero también el Señor, antes de ascender, Él prometió que enviaría
el Espíritu Santo para, a través de él, como hijos, poder estar relacionándonos con Dios. Por eso, en Juan, capítulo 16, versículo 7, el Señor dice a los discípulos: pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y está diciendo que cuando Él se fuera, no los iba a dejar solos, iba a enviar al Consolador. Consolador, ¿quién es el Consolador? El ayudador, el fortalecedor. Estaba hablando del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Por eso no nos iba a dejar solos. Decía que incluso nos convenía que se fuera. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo iba a morar en nosotros. Dios mismo ya iba a habitar dentro nuestro. Por eso somos templos del Espíritu Santo al creer en Jesús el Cristo, porque el Espíritu Santo empieza a morar en nuestras vidas. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Y ahí habla otra vez el Señor, que el Consolador, el Espíritu Santo, que el mismo Padre iba a enviar en el nombre de Jesucristo cuando Cristo fuera glorificado. En ese momento Él nos enseñaría todas las cosas, nos recordaría todo lo que yo os he dicho. Y el Espíritu Santo, cuando estamos meditando la palabra de Dios, que es espíritu y vida, Él nos ilumina la palabra. Uno está leyendo un texto, no lo entiende bien, ¿verdad? En ese momento tenemos que orar: Señor, que tu Espíritu Santo esté iluminando, que me estés ayudando a entender, que me hables a través de esta palabra. Y el Señor da respuesta y nos ilumina el texto. Es como si nos hablara a nosotros, ¿verdad? Y esa es la revelación, el rema. Ahí Dios ciertamente nos está enseñando las cosas, porque el Espíritu Santo incluso nos recuerda todo lo que yo he dicho. Estaba diciendo Jesús, Él va a recordaros todo lo que yo os he dicho. Y ciertamente es así, ¿verdad? Muchas veces estamos compartiendo la palabra a alguien y Dios te pone versículos, te pone cuál es la palabra que tienes que estar compartiendo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él cumple esa función. Por eso, a través del Espíritu Santo, como hijos de Dios, podemos relacionarnos con Dios y tenemos que estar relacionándonos. Dice 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y a través del Espíritu que nos ha sido concedido, que mora en nosotros, podemos estar entendiendo a la luz de la palabra ya la maravillosa salvación que tenemos en Jesús el Cristo. A través de la palabra vemos todas esas promesas, todas esas bendiciones que Dios nos ha dado a través de Jesús el Cristo. La palabra es una garantía, un contrato para sus hijos y sus hijas. Por eso, a través del Espíritu, Él nos muestra esas bendiciones. El Espíritu mora en nosotros, Él nos guía, Él obra, pero también nos da esa autoridad. Al orar, la oscuridad es quebrantada. Dios envía a los ángeles, el reino de Dios se establece y nos levanta como testigos. Nos utiliza por su gracia para que su reino se establezca, para que la luz del Evangelio esté alumbrando, quebrantando la oscuridad en cada lugar que estamos. El Espíritu realmente nos ayuda a entender, a disfrutar esas bendiciones que ya tenemos en Cristo Jesús. Por eso, en Hechos 1:8, ahí aparece la última palabra que da el Señor resucitado antes de ascender. ¿Y qué es lo que dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya está diciendo que el Señor, que iba a venir esa promesa, el Espíritu Santo que nos iba a dar el poder. La verdad que humanamente somos débiles, ¿verdad? Pero no depende de nosotros. Ya el Espíritu mora en nosotros y Él tiene todo el poder. Por eso es el poder para ser testigos, para poder proclamar el Evangelio, no importa la dificultad, el problema.
No importa la situación que estemos atravesando, si disfrutamos de esa relación con Dios, si estamos relacionándonos a través del Espíritu Santo, en ese momento podemos tener ese poder que totalmente nos da la victoria, que nos levanta como testigos en medio de las dificultades. Por eso vemos situaciones límite, como Daniel, que estaba injustamente arrojado en la cueva de los leones. Él tenía ese poder de Dios, tenía esa relación. Dice Daniel 6:10 que 3 veces al día él siempre oraba, daba gracias a Dios, se relacionaba con Dios. Por eso cuando llegó ese tiempo de crisis, él tenía esa fortaleza, ese poder de Dios, y él estaba orando. Dios envió un ángel que cerró totalmente la boca de los leones. Y él estaba firme, con el poder del Espíritu Santo. A la mañana siguiente, cuando Nabucodonosor fue allí a la puerta de la cueva, llamó a Daniel. Daniel contestó, y se puso muy contento el rey, lo hizo sacar, y allí el rey vio el testimonio, cómo el Dios vivo estaba con Daniel. Por eso Daniel, que se relacionaba con Dios 24 horas, tomando la palabra, orando, ciertamente donde iba, se levantaba esa autoridad, utilizaba la autoridad que Dios le había dado y la oscuridad era quebrantada. Dios lo levantaba como un testigo, fue testigo no solo delante de Nabucodonosor, sino delante de 4 reyes de manera consecutiva. Por eso ciertamente tenemos que tener cada día ese tiempo más importante de poder relacionarnos con Dios. Las personas no salvas necesitan conocer a Jesús el Cristo. Es el único camino para poder regresar a Dios y empezar a tener relación con Él. Nosotros, como hijos de Dios, ya el Espíritu Santo mora en nosotros 24 horas al día, todos los días, hasta el fin del mundo, y tenemos que estar orando, disfrutando que Dios vivo está con nosotros. Por eso, si oramos 24 horas, vamos a disfrutar esa plenitud del Espíritu Santo, y aunque pasemos dificultades, Él nos va a levantar como testigos. Las personas van a ver que Dios está con nosotros. Vemos la vida de José. Él pasó grandísimas dificultades, injusticias. No solo sus hermanos lo vendieron como esclavo, también la mujer de Potifar realmente lo difamó y lo metió en la cárcel sin haber hecho nada, ¿verdad? Pero en todo momento la fortaleza de José, él se aferraba fuertemente al pacto eterno de Jesucristo. Él oraba 24 horas disfrutando que el Espíritu Santo estaba con él. Por eso donde iba, en vez de caer en depresión, en crítica, en queja, donde iba, era testigo. Todos los no creyentes, todos podían ver, mirando a José, que Dios estaba con él. Potifar, él se dio cuenta que Dios estaba con José y lo puso como administrador de todo lo que tenía. El jefe de la cárcel también se dio cuenta que Dios estaba con José, lo puso para gobernar toda la cárcel. Y cuando fue llevado delante de Faraón, que era el rey más poderoso del imperio más grande de ese tiempo, vemos que él en Génesis 41-38 vio que Dios estaba con José. No había visto a una persona tan llena del Espíritu Santo como José. Por eso ciertamente, eso es ser testigos. Simplemente que estemos tomando la palabra, meditando en la palabra cada día y que 24 horas podamos orar de una manera cómoda, ¿verdad? No con nuestro esfuerzo o empujando, no es eso. Es disfrutar esa oración, es disfrutar de el trono celestial, disfrutar que Dios vivo está con nosotros, es disfrutar ciertamente que al orar Él levanta respuestas que trascienden el tiempo, el espacio, y al estar orando y disfrutando que Dios está con nosotros, la luz del Evangelio está alumbrando a través de nuestras vidas, está quebrantando toda la oscuridad, y las personas pueden estar conociendo que Jesús es el Cristo. Eso es la evangelización que Dios mismo hace a través de las personas, sus hijos, que disfrutan de esa relación con Dios 24 horas. Y también hay una manera muy importante que Dios ha establecido
para poder estar relacionándonos con Dios. El Espíritu Santo obra por medio de la iglesia. Y la iglesia no es el edificio en sí, somos todas las personas, no importa el lugar que estén, que por gracia de Dios han creído en Jesús el Cristo. Eso somos la iglesia, el cuerpo de Cristo cuya cabeza es Cristo. Y de esa manera que Dios ha levantado la iglesia, a través de eso el Espíritu Santo obra. ¿Cómo obra? Por ejemplo, a través de las predicaciones, los mensajes. Es muy importante. Uno puede pensar, bueno, es que ese mensaje pues se lo ha inventado el mensajero, ¿no? Pero no es así. Dios es vivo y cada domingo, especialmente, a través del mensajero, Dios da su palabra para su pueblo, para su congregación, para su iglesia local, de manera concreta. ¿Por qué? Dios sabe todo y Él quiere darle respuesta a sus hijos, ¿verdad? Porque Él nos ama grandemente. Pero Él lo está haciendo en este tiempo, especialmente a través del mensaje del púlpito, a través del culto del domingo de nuestra iglesia local. Y allí Dios, el Espíritu Santo, a través del mensajero, nos da la palabra necesaria, nos da la dirección para toda la semana, nos da las respuestas por adelantado. Por eso vemos que la iglesia primitiva, ¿qué hacían? Dicen Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Es decir, que los apóstoles compartían la palabra. Y ellos perseveraban en esa doctrina. Bueno, ahora, entonces, ¿cómo tenemos que perseverar ahora? Por supuesto, la doctrina de los apóstoles, pues la tenemos dentro de lo que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Y esa palabra de Dios cada domingo, a través del mensaje del púlpito, es compartida. Y Dios, el Espíritu Santo, a través de la palabra, nos guía, nos da respuesta, sanidad, nos da la respuesta por adelantado. Es muy exacto. Nosotros no sabemos qué va a ocurrir mañana, ¿verdad? No lo sabemos. Ni tampoco incluso lo que va a pasar dentro de 10 minutos. Pero Dios, Él es omnisciente y Él, a través de la palabra, nos da la respuesta para los 6 días restantes de la semana. Cada domingo. Por eso tenemos que estar viendo esa manera importante que el Espíritu Santo obra a través del mensaje del púlpito. A través de ahí nos da la guía. Hay gente que con buen corazón dice, Dios me ha hablado, he sentido esto. Pero eso a veces puede estar equivocado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor sale de nuestro sentimiento, aunque tengamos buen corazón. Y dice la palabra que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Pero ciertamente lo que el Espíritu Santo nos habla siempre va igual alineado a la palabra de Dios. Por eso es muy importante recibir la guía del Espíritu Santo a través de la palabra. Y la iglesia primitiva, que fue grandemente utilizada por Dios, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. También a través de la iglesia podemos tener comunión, ¿verdad? Con otros hermanos, hermanas. Somos el cuerpo de Cristo y dice, tenían comunión unos con otros. Y de esa manera también a través de los hermanos, ciertamente el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. A veces hay hermanos, pues que no es fácil nuestra relación con ellos, ¿verdad? Pero eso Dios también lo permite, ¿para qué? Para darnos sanidad. Hay gente que va a la iglesia, igual surge un problema, se siente mal y se va. Pero realmente la iglesia, donde estamos las personas, no hay nadie perfecto, el único perfecto es Cristo, ¿verdad? Por eso nos reunimos ahí, porque necesitamos a Cristo y hay que estar mirando a Cristo. Y esas circunstancias, dificultades que hay a veces, choques, eso realmente dentro de Cristo es para bendición, para poder darnos sanidad, para que podamos aferrarnos más a Él, para que podamos crecer espiritualmente. Por eso el Espíritu Santo, Él obra también de esa manera, a través de la comunión, por medio de la iglesia. Y por supuesto, a través del culto. Ese tiempo de culto es el tiempo donde juntos, de manera públicamente, podemos estar alabando, adorando, glorificando a Dios. Hemos sido creados para eso. Y también, no solo individualmente, también juntos. Eso tiene gran poder. Hace una semana estuve
compartiendo la palabra con un hermano que llevaba un tiempo pues que no estaba yendo a la iglesia y su vida espiritual era difícil. Y a veces pues veía mensajes por internet, bien, ¿no? Pero empecé a compartirle la palabra y Dios empezó a hablarle y ya Dios cambió, le dio fuerza espiritual y él pues decidió asistir presencialmente los domingos a la iglesia y empezó a recibir mucha gracia. Y él me testificaba, solo 3 semanas yendo a la iglesia, dice que había cambiado totalmente su vida espiritual, su relación con Dios. Y esa es la llave. Si nosotros, los hijos de Dios, disfrutamos que Dios está con nosotros, no es que se acaben los problemas, pero ya no nos afectan. Vemos que realmente son bendiciones, son oportunidades para glorificar a Dios. Por eso, a través de la iglesia, es una manera muy importante que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y, por supuesto, a través de ellas. ¿Por qué? Porque la función de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es glorificar a Dios y testificar en este mundo de oscuridad que Jesús es el Cristo, cumplir la evangelización, cumplir las misiones y sobre todo transmitir el pacto del Evangelio a la siguiente generación. Por eso el Espíritu Santo obra grandemente a través de la iglesia. Y cuando nosotros realmente estamos teniendo esa relación con Dios y estamos alineándonos a la obra, al plan absoluto de Dios, Dios levanta grandes respuestas. Por eso dice en Hechos 2:41, así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Eso fue realmente ese movimiento del Cristo resucitado, del poder de Cristo a través de la iglesia, de personas que previamente en Hechos 1:14, en el aposento alto de Marcos, realmente estaban disfrutando esas 24 horas editados en la palabra, ¿verdad? Estaban editados, totalmente coordinados a la palabra de Dios. Ya habían sacado su yo, las motivaciones. Solo Cristo era la conclusión para sus vidas y siempre creyendo, alineados a la palabra, 24 horas orando. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Su oración era para encontrar y planificar ese plan de Dios, viendo en todo momento cuál era el deseo de Dios. Y en ese momento, cuando llegó el horario de Dios, Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre sus vidas. Empezaron a tener esa plenitud del Espíritu Santo y ahí empezó un movimiento de la vida y el poder de Cristo resucitado a través de ellos, que en Hechos 2:41 dice que Dios mismo tenía preparadas 3.000 personas, 3.000 discípulos, y en Hechos 2, del 46 al 47, vemos que toda la ciudad de Jerusalén fue transformada totalmente con el Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, como nos muestra la palabra, que podamos estar conociendo cómo relacionarnos con Dios, pero sobre todo lo más importante no es conocerlo, sino que lo disfrutemos cada día. Dios vivo, por gracia de Dios, a través de la obra perfecta, suficiente y completa de Jesús el Cristo, ya ha consumado todo. Él está con nosotros a través del Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso la mayor bendición que tenemos es esa, que Dios está con nosotros y tenemos que estar relacionándonos. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Cómo? A través de esa oración más feliz, con agradecimiento y con esa fuerza, sin hacer nada. Dios nos va a levantar como testigos y la luz del Evangelio va a quebrantar toda la oscuridad en cada lugar, en cada campo que Dios nos ha puesto. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque a través de Jesús el Cristo tú has consumado todas las cosas. Que podamos estar, Señor, restaurando esa oración de 24 horas, disfrutando de esa identidad que tenemos, de esa autoridad. Padre, obra poderosamente a través de nuestras vidas, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo para levantarnos como tus testigos en cada uno de los campos que tú nos has puesto. Padre, bendice cada una de las familias que representamos,
Quebranta toda obra de la oscuridad en sus vidas, que tu reino se establezca sobre ellas. Que bendigas cada uno de los países hispanos, Señor, y que levantes a tu Iglesia, para que juntos, en unidad, seamos utilizados para que el Evangelio de Jesús el Cristo llegue hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, muchas gracias, porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Más bendito es dar que recibir. Y si estamos haciendo, aunque sea algo pequeño, cada día, por el evangelismo, vamos a ver cómo Dios levanta grandes obras. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tenemos el tiempo de la escuela de evangelismo. Les pido que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo.